estimados hermanos, es un gusto, es una alegría en el Señor resucitado encontrarme con ustedes una vez más a través de esta meditación que se propone en ese itinerario en el cual nosotros ya lo hemos visto como itinerario salvífico, es decir, nuestro seguimiento de Cristo es un itinerario salvífico. Nuestra experiencia de seguimiento de Cristo es una experiencia de salvación, es una experiencia de ser salvados por Él, de ser redimidos por Él. Pero justamente si nuestro camino es un camino salvífico, si el camino de seguimiento es camino salvífico, es justamente porque también, como lo hemos visto, ahí también se presenta el peso del pecado. Si por un lado el sí de la fe, por otro el no del pecado, con todas sus consecuencias, con todos sus matices. Y justamente a causa de esta realidad, del peso del pecado, no solamente en la historia de la humanidad, sino en mi historia personal, es que también se abre el camino o el itinerario de penitencia, como hemos meditado en el video anterior. Itinerario de penitencia donde nuestro seguimiento de Cristo es un seguimiento marcado por la exigencia de la conversión constante, de la conversión permanente. El cristiano ortodoxo, sea laico o monje, vive el seguimiento de Cristo en una actitud constante de conversión, volviendo siempre hacia Cristo, fijando siempre la mirada en Cristo, como dice la carta a los Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. El itinerario de penitencia en el cual reconocemos que somos pecadores en una actitud de autocondenación, en donde también nosotros vislumbramos ciertos pecados, ciertas actitudes nuestras muy presentes en la actualidad, como la superficialidad, que nos impide un seguimiento pleno de Cristo y por tanto necesitamos siempre retomar el camino de conversión, el itinerario penitencial. No existe seguimiento de Cristo, vida cristiana, sin este itinerario penitencial, como ya lo hemos reflexionado. Pero a la vez también podemos preguntar, ¿hacia dónde nos lleva el itinerario penitencial, que es a la vez experiencia salvífica, que es respuesta penitente al llamado de Dios? El largo camino penitencial, queridos hermanos, se desemboca en el encuentro con el Padre. Es decir, en estos dos brazos abiertos que me reciben, que me acogen, que me abrazan. Por supuesto, tienen ustedes presente que al decir estas palabras estamos teniendo presente la parábola del Hijo Pródigo. El itinerario penitencial del Hijo Pródigo tuvo como objetivo el regreso a la casa paterna, al Padre que lo esperaba con los brazos abiertos. Por tanto, después del largo camino penitencial, del largo camino recorrido, hay que saborear la alegría
y la belleza del perdón. Hay que entrar, diríamos así, en la dinámica de la fiesta. Vivir, por tanto, en la dinámica de haber sido salvado, de haber sido redimido. Las puertas del perdón están siempre abiertas para nosotros cuando arrepentidos volvemos a la casa del Padre. Aunque hayamos nosotros desperdiciado los bienes, la herencia de la gracia, como dice el texto del Evangelio de San Lucas, las puertas del perdón siempre están abiertas para el pecador arrepentido. Pero esta afirmación que damos ahora, que desde luego brota desde el Evangelio, de que las puertas del perdón están siempre abiertas para nosotros, al pecador arrepentido, no fue una conciencia que tuvo la Iglesia de forma inmediata. La Iglesia tuvo que hacer siglos de reflexión para llegar a la conciencia de que las puertas del perdón están siempre abiertas. El Pastor de Hermas, esta obra de la patrística, ahí en este escrito admite el autor una segunda penitencia después del bautismo, nada más. Es decir, solamente una vez. Para los cristianos en el tiempo primitivo, de la época primitiva del cristianismo, después del bautismo, solo se permitía, diríamos así, una segunda penitencia después del bautismo. Y para los rigoristas de la época, esto parecía una concepción demasiado exagerada. Es necesario entender que el corazón del Padre, el corazón de Dios, el gozo, la alegría de Dios consiste en perdonar siempre. Si Jesús nos dijo que debemos perdonar 70 veces 7, podríamos pensar nosotros justamente que Él perdonaría menos que nosotros. Desde luego que no. Podemos entonces en este momento pensar cómo sería la vida del cristiano, cómo sería nuestra vida sin la posibilidad de la penitencia. Es bueno que nosotros imaginemos y pensemos qué sería de nuestra vida sin la posibilidad de la penitencia. Si la imaginamos, lanzaríamos al Padre un grito de reconocimiento, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Esto dice el Evangelio. Entonces debemos tener presente, queridos hermanos, que la posibilidad, la gracia del itinerario penitencial es también manifestación de la misericordia de Dios. La posibilidad que el Señor me concede de hacer penitencia, de vivir en constante proceso de conversión, es un don de su misericordia. Es también regalo de Dios.
Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Y este espacio de perdón, queridos hermanos, el Padre nos ofrece, me ofrece en Jesús. Es en Jesús que el Padre me ofrece este espacio de perdón. Por esto Él murió para rescatarnos. Estamos hablando, por tanto, que todos los misterios que se celebran en la Iglesia actualiza el misterio pascual de Cristo, en el cual y por el cual somos lavados en la sangre de Cristo, en el cual somos lavados en la sangre del Cordero. Cristo, nosotros sabemos que es la fuerza de Dios, que tomó sobre sí los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios. Tomó sobre sí los pecados del mundo. Es decir, no solamente quita los pecados del mundo, sino que tomó sobre sí el pecado del género humano. Y así el pecado fue definitivamente vencido sobre la cruz. El pecado fue vencido en el misterio, por el misterio y con el misterio pascual de Cristo. Entonces, el perdón de Dios nos sitúa o me sitúa en la victoria de Cristo, en la victoria pascual de Cristo. Por esto, queridos hermanos, también cuando nosotros vamos al sacramento, al misterio de la confesión, ahí también celebramos la victoria de Cristo. Celebremos el situarnos en el misterio pascual de Cristo. Y es en el misterio pascual de Cristo que el Padre me envuelve con su amor. Recuerden que en el texto del Evangelio de San Lucas, el Padre extiende sobre el Hijo un manto nuevo, cobija a su Hijo con el manto de la misericordia. Es la actitud del Redentor, es la actitud de aquel que nos libera del pecado. Ante tantas personas, queridos hermanos, somos tentados a poner una máscara porque sabemos, como pecadores que somos, no nos aceptan. Pero con Dios no es así, porque Él ama al pecador con misericordia, sale a su encuentro, sale a nuestro encuentro. Entonces, para ser perdonados, voy al encuentro de Dios, recordando las palabras de Tertuliano: nadie es tan padre como Dios. Nadie es tan padre como Dios. Teniendo en cuenta esto, queridos hermanos, entonces hay que abrirse a la luz de Dios. Porque cuando el pecado queda escondido, permanece escondido, el pecado crece. Cuando en la confesión sacamos a la luz de la gracia nuestro pecado, entonces el pecado muere. Pero al permanecer escondido crece.
La mediación eclesial es necesaria, por tanto, para dar muerte al pecado. Por la mediación eclesial se da el perdón de los pecados. Confesarse directamente con Dios es una forma de confesarse a sí mismo. Es un modo muy sutil por el cual nosotros nos perdonamos a nosotros mismos sin ninguna confrontación seria. Es una actitud de superficialidad. Perdonarnos a nosotros mismos, cuando hacemos esto, no nos levantamos, permanecemos caídos, permanecemos como criaturas caídas. Es necesario, por tanto, sacar el pecado a la luz de Dios para esta experiencia, para esta vivencia salvífica. Liberarse del pecado es empezar un camino nuevo. Podemos empezar a caminar en una vida nueva, dice San Pablo en Romanos 6, versículo 4. Y en el libro del Apocalipsis dice el evangelista: hago nueva todas las cosas. Estamos hablando del misterio pascual de Cristo. La vida nueva en Cristo es como una juventud perenne, es como una juventud constante. Es entrar en una dinámica de pascualización. Por esto, alguien con razón decía: tenemos la edad de nuestros pecados. Lo que nos envejece no son el pasar de los años. Lo que envejece en la criatura humana es el pecado, porque envejece el espíritu de un hombre o de una mujer que un día decidió escuchar el llamado y ponerse en seguimiento de Cristo. Vuelvo a insistir, por esto con razón alguien afirma: tenemos la edad de nuestros pecados. El cristiano ortodoxo, sea él laico o monje, por su estilo de vida debería expresar vitalidad y entusiasmo. ¿Por qué? Por la experiencia salvífica del perdón, por la experiencia de regreso a la casa paterna. Nuestro estilo de vida debe expresar, por tanto, este regreso, este retorno. Y cuando expresa esta realidad de la Pascua, se manifiesta entusiasmo, se manifiesta vitalidad. Por esto, con razón, San Clemente de Alejandría termina su obra El Pedagogo con estas palabras: oh Jesucristo, Dios de los que cantan. Entonces vemos, queridos hermanos, que la fe, además de ser una adhesión viva a una persona, en este caso a la persona de Cristo, ella es un continuo descubrir este camino progresivo en la luz, en un clima de asombro, de admiración. ¿Por qué tantas veces, queridos hermanos, nuestra vida se toma el color o se tiñe de gris? Quizás por el pecado que cargamos en nuestra vida, el pecado escondido que nos sacamos a la luz de Dios. Quizás, queridos hermanos, todavía no hemos llegado a este camino progresivo de luz,
en un clima de admiración y de asombro ante todo lo que Dios hace por nosotros. Cuando nuestro itinerario penitencial tiene como objetivo la Pascua vivida, celebrada en nuestra vida, entonces nuestra consagración bautismal o también nuestra consagración específica en la vida monástica no están hechas de rutinas cansadas y pesadas, sino nuestra consagración a Cristo, nuestra entrega a Cristo, está dominada por una fe viva, una fe entusiasta, una fe conquistadora. Y entonces, la fe en un movimiento único se expresa como esperanza que se hace tensión en relación a lo que viene, en relación a nuestro futuro que es Jesucristo. Se siente entonces el cristiano, laico o monje, dominado por un ideal en el cual se cree, por un ideal al cual se subordina todos los intereses. Una esperanza que nos hace apoyarse únicamente en Dios y nos hace eliminar el apego a las cosas, a las situaciones, el apego a las personas. Nos hace liberar de un modo afectivo y efectivo. Y en este mismo movimiento único de estas dos virtudes, fe y esperanza, la caridad se torna una capacidad siempre nueva de donarse en todos los sentidos, en el servicio fraterno, sin jamás decir basta. Es decir, el compromiso apostólico se manifiesta en nuestra vida sin necesidad de planes o proyectos elaborados en la mesa de un escritorio. Porque la caridad de Cristo nos impulsa. El entusiasmo de Cristo por las cosas de Dios, por las cosas del Padre, nos impulsa en este servicio fraterno sin jamás decir basta. Y entonces los valores del Evangelio, queridos hermanos, son vividos con frescor. Y las opciones diarias en nuestra vida amadurecen en esta luz, en la luz del misterio pascual. Si nosotros miramos la vida de los santos, vamos a percibir justamente esta realidad. Sus vidas son prototipos fascinantes de un gozo perenne, de un corazón siempre disponible en buscar a Cristo. Pasan los años y florece cada vez más esplendorosamente en la caridad de Cristo. Todo entonces, diríamos así, queridos hermanos, nada en un clima de alegría, en un clima de gozo. Por eso el personaje de una obra de teatro expresa con esta imagen lo que debe ser la vida del cristiano perdonado, reconciliado, salvado, liberado del peso del pecado. Oh Dios, me concediste que todos que me ven tengan ganas de cantar como si yo indicara el ritmo para ellos.
Este es, queridos hermanos, el fruto precisamente de la conversión. El fruto de la conversión es el gozo, es la alegría. Por esta razón, Jesús nos invita en el Evangelio, cuando hagamos ayuno, lavemos nuestro rostro. Cuando demos limosna, que una mano no sepa lo que hace la otra. Si el camino de penitencia es un camino que nos conduce al misterio pascual de Cristo, y el fruto de la penitencia es justamente el gozo y la alegría. Ese es el fruto de la conversión. Todo florece donde entra Cristo con su misterio pascual. Hasta el desierto más desolador se transforma en jardín y en fuentes de agua, como canta el profeta Isaías. Entonces, queridos hermanos, no es necesario para nosotros los cristianos ortodoxos confundir vida ascética, vida de penitencia, con tristeza. Al contrario, la ascesis, la vida de penitencia, es la puerta de la alegría. Tengamos presente esto, queridos hermanos, para que nos podamos siempre vivir nuestra fe en Cristo con gozo y alegría. Entonces, trabajar en nuestro itinerario penitencial, en nuestra conversión, no tiene como finalidad la deshumanización. Al contrario, llevarnos al perfecto humanismo que solamente se encuentra en Cristo. La prueba de ello es o son la vida de los santos. El humanismo cristiano, el hombre nuevo, la mujer nueva, redimida por Cristo, liberados por Cristo, salvados por Cristo. Que la gracia de la conversión permanezca siempre con cada uno de ustedes. Que nos mantengamos firmes en nuestro itinerario de conversión para ya pregustar la alegría de los bienes futuros. Que toda gracia y bendición del Señor sea siempre con ustedes.